están, gente de Yoto? Aquí estamos con un nuevo video. Y ay, no me veo. Hola, chico. Hola. Y aquí estamos con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos aquí en un mapa de Coque. A ti me dijo mi hermano que se llamaba. Aquí estamos con un mapa de Coque. Y bueno, chicos, creo que me contó en su equipo, pero no sé si era equipo, porque me dijo que vía un video de mí, pero bueno, vamos a dejar todo esto atrás. Como un video de TH73, o sea, mi hermano me contó yo, un skin me gustó, Juan. Me encanta mi skin, es más bonita que la que él, ¿verdad? Bueno, vamos a una partida de Kawan y ahorita volvemos, ¿no? Ahorita volvemos. Bueno, chicos, yo estoy jugando un poquito más de Kawa, porque estuve practicando antes de grabar este video. Miren, ¿cómo hago puente? Me dijo de Teatro 73 que tengo que hacer shifting y hacer un bloque y así, pero que no era mejor así, que él no me recomienda así. Entonces vamos a hacer esto por aquí así y toda la costa. Pero bueno, vamos a ir por acá y toda la costa. Bueno, chicos, creo que vienen mis compañeros de todo lo moto que estoy viendo. Que todo lo moto que estoy viendo y espérenme. Vamos, y es que no sé por qué todos van hacia arriba. Ah, me tiran, chicos, me tiraron. Bueno, chicos, ahorita vamos a otro video, otra partida de... Bueno, chicos, yo estamos en otra partida. Vamos... Oh my god, es la misma, chicos. Ahora vamos a hacer puente hacia arriba, así bien así, miren cómo hago puente hacia arriba, bien ¿no? Así como Vegeta, que así hacemos puente así, miren, así, vale. Creo que otro está buscando cofre y vamos a mandar porque ya soy muy más entero que muy po de eso, de pim pam pum, ay Dios mío. Vamos a hacer esto. Lo recteamos. Oh, lo recté, chicos. Lo recté. Vale, nos ponemos esto. Y nos vamos a poner esto. Y vamos a tirar este men. Porque no me gusta que vengan a meta. Y vale. Oh, gané, chicos. Gané una partida. Chicos, gané una partida. Me gané 3 coins. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 3 coins. Pero bueno, chicos, vamos a otra partida y te volvemos. Oh. Vegeta. Chicos, aquí está Vegeta. Ah, no. Bueno, chicos, ahorita volvemos. Bueno, chicos, esta es la última partida porque de antes esto. Oh, ¿qué fue esto? Bueno, esta es la última partida porque de antes de 33 ya se despertó y me va a pegar, ¿no? Porque yo no quiero que me peguen. Que no sé cómo que voy a empezar en el medio, ¿no? Tan rápido. Vamos a ganar esta partida como buena monota. Pero bueno, vamos a hacer esto. Vamos a esperar que se detecte en esto. Sí, ya tengo, chicos. El 17 de febrero va a cumplir 7 añitos en toda la costa, ¿vale? Vamos a esperaros. Aquí soy sub, amigos, soy sub. Es que no estoy si familia al tiempo. Porque luego me pueden matar y me pueden matar y ya, pues ya dejamos sin video, ¿no, chicos? Vamos jugando una por aquí. Y tiramos ahí también. Oh my god, tiene espada.
Bueno, chicos, ya nos dejamos de tontería. Vamos a jugar esta la última partida porque desde hace 76 me la paso por un poquito, ¿vale? Vamos a ganar esto. ¡Ganamos! Buena, vamos a tirar esto porque hay fuego allá. Pero bueno, uso eso. ¡Uala! ¡Oh, me tiró! Me tiró, chicos, me tiró. Soy sub, amigo, todo. Vamos a comer un poquito y vamos a subir de nuevo. Porque somos como Vegeta. Y pero bueno, vamos a subir por aquí. Espero que este tipo no me vean que estoy haciendo puente por aquí. Si bien, pero otra vez me veo, ya me veo, chico, ya me veo. Hacemos esto para que no nos tire, chico. Y esto para que no nos tire. Y esto sí. Vale, chicos, para que no nos tire y que seamos más pro como Vegeta. Toda la cosa, vale. Vamos a subir por aquí. Creo que ya me... Oye, iba a correr, chico, yo me iba a matar. Pero no, chicos, yo no soy tope. No soy tope. Oh my god. No. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. No me puedes dar, chicos. Uy, me mató. Me mata, chicos, me mata. ¿Qué puedo es este? Vamos a hacer un refugio antes que nos mate Teme. Nos vamos a matar. Sí, vamos a protegernos, chicos. Y vamos a seguir comiendo y vamos a hacer puente, ¿vale? Porque ya tengo el puente todo listo, pero este men es muy campo y no me deja subir, chicos. Vamos a preguntarle si ya nos deja subir. Oh, me muero, chicos. Me muero. Chicos, oh my god. Oh my god. Ven, compa. Ven, compa. Ven. Oh my god. Lag. Hemos demasiado lag. Pero chicos, ay, ¿qué es esto? Me van a mañana, chicos, me van a mañana de los servidores. Uy, ¿qué es esto? Uy, amigo. Me mató, chicos, me mató.